Hechos capítulo 13, verso 25. Yo quiero hablar el mensaje que titulé el día de hoy, el eterno mensaje de salvación. El eterno mensaje de salvación. Yo me gozo, amados, porque nosotros tenemos un Dios que no cambia nunca. ¿Cuántos se alegran de eso? Esta mañana Jorge hablaba y decía, ni aunque nosotros fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace no mucho tiempo, creo que fue en una reunión de viernes, les preguntaba si Dios, o les hacía notar que en la Biblia Dios nunca dice ser ni protestante, ni católico, ni bautista, ni presbiteriano, ni nada. Entonces, ni no denominacional tampoco. Entonces, ¿por qué nosotros los humanos tenemos tantas de estas ramas? Entonces surge la pregunta, ¿amará Dios? ¿A cuál de todas estas ramas amará Dios? ¿Cuál es la verdadera? Mi esposa y yo, le voy a contar esta historia, porque mi esposa y yo cuando nos convertimos, bueno, antes de convertirnos, yo le voy a contar que ya les he dicho que nosotros le sacábamos la vuelta al pastor y era un hermano muy chaparrito, no nos podía pegar ni nada, no había manera, pero apenas le abríamos la cadenita y por ahí le decíamos, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y él decía, aquí le traigo un tratado. Fíjese que así éramos nosotros. Mi esposa y yo los dos éramos bien pinguillos así. No crea que era más uno. Pues dice que yo era más, pero bueno, a lo mejor sí. Y si no, nos salíamos por la puerta de atrás y cuando nos cambiamos de esa casa que estaba por la calle 21, allá cerca de la North Shepherd, le dijimos a los vecinos, si vienen a buscarnos los hermanos, no le digan a dónde nos cambiamos. Válgame Dios, ¿verdad? Esto fue hace muchos años. Pero le voy a decir lo bueno que nos sucedió. Alguien nos regaló una Biblia. De hecho, el hermano Miguel Salazar, que era quien nos hablaba de Cristo, y no queríamos oírle nada, y nos caía gordo cada vez que nos hablaba de Cristo, pero nos regaló una Biblia. Y mi esposa y yo empezamos a leerla todas las noches. Todas las noches. Estoy hablando de los evangelios. Gracias a Dios que empezamos en los evangelios, porque se nos reveló una gran verdad. Y leíamos, y yo leía y mi esposa lloraba, y yo leía y mi esposa lloraba más, porque llegábamos y, ¿por qué lo clavaron? Y, pues yo no sé, nomás estoy leyendo aquí. No, pero es que no debían de haber hecho eso, y eso era donde Dios estaba trabajando en nosotros, hermano. Y le cuento esto porque le digo que después de leer la Biblia nosotros orábamos. No sabíamos orar, pero evidentemente si oró Cornelio, que era un romano y que no sabía nada y que nunca había oído el evangelio, pues nosotros nos arrodillábamos ahí al pie de la cama y le decíamos 2 o 3 cosas específicas. Por supuesto que nos cuidara. Mi esposa en ese tiempo estaba pendiente en su proceso de inmigración, le pedíamos que hiciera un milagro y lo hizo. Un día se los cuento, pero no es hoy. Y la tercera cosa que le pedíamos era, Señor, guíanos a la verdadera iglesia, porque vemos tantas. Especialmente ya cuando empezamos a ver que Cristo era real en la Biblia y que sí era cierto, entonces ahora sí es cierto, pero ahora ¿a dónde vamos? ¿Y qué tal si este hermano chaparrito es de los malos? ¿Qué tal si no es de los buenos? Entonces le pedíamos a Dios, Señor, guíanos a la verdadera iglesia. Bueno, de leer la Biblia, vimos a Cristo, prácticamente nos convertimos
este mismo hermano Chaparrito, hermano Vera, vino porque ya lo invitamos ahora a que viniera, a que nos hablara de Cristo, pero básicamente ya lo habíamos visto, pero sí vino y nos dijo, pues todos somos pecadores, tenemos que recibir a Jesús, etcétera. Ya usted lo sabe, aceptamos a Cristo ese día, fue un 13 de mayo de 1978, sábado por la tarde, en la sala de mi casa, mi esposa y yo le dimos nuestro corazón al Señor. Me acuerdo muy bien porque el siguiente día era Día de las Madres. Al siguiente día fuimos a la iglesia y oiga, fue un cambiazo de que toda la gente nos caía gorda, ahora todos estaban flaquitos y sabrosos y bonitos. Pero ese es el cambio que hace Cristo. Le cuento todo esto porque al poco de tiempo platicar con el pastor, entonces nos empezó a decir, hermanos, qué bueno que Dios los salvó en esta iglesia, porque esta es la verdadera iglesia. Ay, dije yo, fíjate qué padre, pues así le pedíamos a Dios. Lo que pasa es que después me di cuenta que todos decían que esa era la verdadera iglesia, y ahí ya no estuvo tan padre. Pero no quería decir que esa iglesia no fuera la buena, pero le cuento esto. Dios me tuvo que enseñar que su verdadera iglesia no es la que dice tal o cual o pascual, sino que la verdadera iglesia es la que tiene el sello del Señor Jesucristo. Su verdadera iglesia está incrustada en todas las iglesias. Su verdadera iglesia, la Biblia dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esa es la verdadera iglesia. De manera que si alguien te pregunta, ¿cuál es la verdadera iglesia? Y tú tienes que decirle, los que son de Cristo. ¿Y dónde están? En todo lugar. Yo estoy seguro que va a ser muy difícil que tú encuentres una iglesia evangélica de la denominación que sea o de la religión que sea. Estoy hablando de una iglesia cristiana, de la denominación o religión que sea, que no haya ahí alguien que de verdad sea de Cristo. Es muy difícil. Tiene que haber alguien, a fuerza, tiene que haber alguien que ama a Dios con todo el corazón, aún en cualquier lugar. Obviamente aquí yo creo que hay gente que ama a Dios. Hay gente que ama a Dios con todo el corazón. Amén. Claro que sí, porque los hijos de Dios estamos en todo lugar y cada quien somos los que sabemos, hermano. Vamos a leer este pasaje. Déjeme saludar al hermano Raúl y a la hermana Alma que están aquí con nosotros. Den un aplauso. Mira, acá están ellos. Tenemos buen tiempo de no verlos. Y estamos orando por ustedes, hermano. Qué bueno que están aquí. Hechos, capítulo 13, verso 25 al 26 primero. Vamos a leer de este capítulo 13, vamos a leer varios versos, pero primero leemos del 25 al 26. El eterno mensaje de salvación. Mas cuando Juan terminaba su carrera, verso 25, dijo, ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Acuérdense que este mensaje lo estaba hablando Pablo y Bernabé cuando estaban en Antioquía, en este lugar donde andaban en su viaje misionero. Los invitaron a decir algo y aquí estaban contando y dice, y empieza a contar lo que Juan, el Bautista, había dicho, no soy yo él, pero viene tras mí uno que, para decir verdad, no soy ni siquiera digno de ser su siervo, de desatar la correa de su calzado. Verso 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios. Fíjese que aquí hace esta diferencia. Primero va a varones hermanos, y luego dice hijos del linaje de Abraham, o sea, está hablando de los judíos, pero luego se extiende hacia cualquier otra persona, porque incluso había ahí personas que no eran judías, sino que habían sido convertidas al judaísmo, pero eran extranjeras, porque luego dice, y todos ustedes los que temen a Dios. Y ahí está lo que yo le decía al principio. Conoce el Señor a los que son suyos, los que temen a Dios. Y estoy hablando
La palabra de temer aquí no es de tenerle miedo, pero es de tenerle respeto, tenerle el debido respeto de saber quién es Él. Así como respetas a un padre, no debes de tenerle miedo. El hijo que le tiene miedo a su papá es que no ha hecho un buen trabajo en ser padre. Debe de saber quién es Él y debe de respetarlo y debe de saber que es autoridad, pero no tiene por qué tenerle miedo. ¿Sí me entiende? Es la misma condición con Dios. Nosotros no tenemos que tenerle miedo a Dios, pero sí tenemos que tenerle respeto y tenemos que honrarle. Por eso dice, todos los que temen a Dios, y luego dice, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación. Otra vez dice, a ustedes, todos digan a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que temen a Dios. Ahí no dice si eres rico, si eres pobre, si tienes mucha fe, si tienes poca fe, pero los que temen a Dios, a ustedes, dice, porque dice a nosotros, es enviada, o a vosotros, es enviada la palabra de esta salvación. Esta salvación es la única que predicamos. Esta salvación es la única que tenemos. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación, solamente en el nombre de Jesús. Esta es la única salvación que predicamos. Luego dice, enseguida leemos el verso 38 hasta el 44. Verso 38. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se les anuncia perdón de pecado. Por medio de aquel que murió y resucitó en una cruz. Por causa de que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la derecha del Padre. Y Pablo dice aquí, por medio de Él, sepan que a ustedes se les anuncia perdón de pecados. Imagínate eso. Yo sé que hay cosas que hoy en día nosotros las oímos y las tenemos como si no tuvieran gran valor, porque son cosas que las tenemos en todo momento. Por ejemplo, usar un automóvil. Nosotros nos subimos y nunca, es rara la vez que te subes a tu automóvil y dices, gracias a Dios que tengo un automóvil que no se para, que prende rápido, que no se le ponchan las llantas, porque muchos de nosotros tenemos que acordarnos de nuestros países de origen. ¿A poco no? ¿Cuántos salían en bicicleta? Y ya cuando tenías bicicleta eras don, porque antes había que ir a pata y en burro. Pero hoy en día, como el automóvil es tan común para nosotros, entonces tener un automóvil no es decir que viene un automóvil, está bien. A menos que sea ese que se estaciona solo y empieza a llorar, el que se estaciona solo. Me cae bien gordo ese comercial. Pero entonces cuando dices, a ustedes se les anuncia por medio de Él perdón de pecados. Y es que en este país se ha anunciado el perdón de pecados tanto, hermano, porque el evangelio se oye por todos los lugares, en radio, en televisión, por libros, impreso en volantes, pero perdón de pecados es una gran frase, hermanos, es algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Y luego dice en el verso 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en Él, otra vez en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Aquí vamos a hablar un par de cosas que yo vi muy importantes. Dice, empieza este verso diciendo
que por todo aquello que por la ley de Moisés no pudieron justificarse. Para nosotros, la ley de Moisés, haz de cuenta que no nos molesta, porque no estamos bajo la ley, como los judíos estaban bajo la ley. Pero nosotros tenemos, y hablo cuando digo nosotros, hablamos de la cultura occidental, la cultura de este tiempo. Los judíos tenían su fe en la ley de Moisés como medio para que les pudieran ser sus pecados perdonados, o por lo menos borrados o tapados, cubiertos. Pero nosotros usamos otros medios por los cuales tratamos de encubrir nuestro pecado, tratamos de justificarnos. Por ejemplo, alguien no viene a la iglesia, para darle un ejemplo, aunque ir a la iglesia, punto y aparte, muy bueno, pero no salva. Pero, por ejemplo, si alguien no va a la iglesia por X domingo, se siente mal, y entonces dice, yo debería estar yendo a la iglesia, pero como no he ido, entonces voy a cortarle la yarda al vecino para sentirme mejor. ¿Sí me entienden? Nada tiene que ver una cosa con la otra, pero como que nos justificamos a ver si Dios mira que le lleva un café a esta viejita que está aquí. Bueno, pues de perdido, ¿verdad? Ya no fui a la iglesia, pero porque a las 11 juega mis Águilas o juegan mis Chivas, y entonces trato de justificarme. O usamos otros medios, la religión. Hermano, hay mucha gente que tú le tratas de hablar de Cristo, y ¿qué te dice luego? Yo tengo mi religión. ¿Y la religión qué es? La religión es el medio con el cual trata la gente de justificarse. No es nada. Todos los que estuvimos ya en la religión, todos nosotros que estuvimos en la religión, sabíamos que decíamos lo mismo que ellos. Yo tengo mi religión, y al final no teníamos nada. Nada más decíamos que teníamos una religión. Íbamos a las reuniones de iglesia en Navidad y en Semana Santa. Si no había algún baile especial, algún evento que nos llamara mucho la atención. Pero sí me entiende, la gente buscamos justificarnos y al final no nos justifica nada. Pablo es lo que le está diciendo aquí: de todo aquello que por la ley de Moisés, o, paréntesis, por la religión, o por la creencia, o por las obras que tú quieres hacer, todo aquello que tú piensas que te puede justificar, pero que no lo hace. Y Pablo dice, en él es justificado. Y aquí es otra palabra clave, la palabra justificado. Yo te aseguro que muchos son los cristianos, los creyentes, que oyen la palabra justificado y no la entendemos bien. Sabemos que somos justificados, pero mientras no entendemos qué es ser justificado, no nos beneficia. La palabra justificado prácticamente quiere decir estar sin culpa o ser declarado inocente. Tú vas ante un juez o ante un jurado, y créame que está pelón estar ahí, está difícil, te tiemblan las piernas, porque estás tamañito de que para un lado o para el otro, ¿me entiendes? De que te declaren culpable o inocente, especialmente cuando tú sabes que eres inocente. Pero las leyes son muy canijas, decimos en Coahuila, y el trabajo de los abogados es probar que el culpable es inocente, aunque sea culpable. Y el trabajo del fiscal es probar que este hombre es culpable, aunque sea inocente. Y entonces, ahí tiene mucho que ver qué abogado te consigues. De veras. Y una vez me chocaron en mi van. Yo tenía una van
que era la que usábamos para la familia y comprábamos taquitos y toda la onda ahí. Y de repente vino, yo iba manejando muy tranquilo, cerquita de mi casa, casi enfrente, y vino una traila, venía una camioneta con una traila atrás, pero yo no vi la traila, de repente solo vi que algo atrás de la troca se hizo algo así, y la camioneta pasó, pero la traila se le soltó, una traila de construcción, y vino y se me vino directo a mí. Yo traté de hacerme todo lo que pude, hasta me metí al ditch, a la zanja, y me pegó la traila en la parte de atrás. Me abolló la defensa y la polvera, y dije yo, bueno, la traila cayó ahí en la zanja y el hombre se fue. Yo le hablé a la policía, levantó el reporte, y yo dije, no, pues ya está hecho, este tipo me va a tener que pagar. Ahí está la traila, ahí está el reporte. ¿Qué más? ¿Qué más podías tú decir? Que este tipo no era culpable de que se había metido a mi línea para venir a pegarme a mí. Pero tú sabes cómo son las cortes. Fui varias veces, que se suspende, que no vino y que vamos a mandar una orden de arresto. Ya tú eres el que ha ido por eso. Ya al final, ahora sí dijeron, este sí tiene que venir porque si no ya tiene orden de arresto. Dije yo, no, pues ya te llevaba yo mi estimado. Mira, $1,300, quién sabe cuánto me iba a costar el chamuscada que me había dado ahí. Y nomás llegué, pues yo ni llevaba abogado. Nomás llegué y estaba otro tipo ahí que era el abogado del otro, y ahí yo no me di cuenta de eso, y él me empezó a hacer unas preguntas. Yo dije, seguro que trae el café aquí, o alguien que hace algo, y era el abogado del otro tipo. Y entonces luego me dice el juez, antes de empezar, yo ya iba a sacar mi papelito, y me dice el juez, ¿conoce a este señor? Que era el dueño de la camioneta. Yo no lo conocía porque el que iba manejando era un chofer de él. Le dije, no, si no lo conozco, pero case dismissed. Si no lo conoces, no hay nada que perseguir. Se acabó. ¡Ah! Me quedé yo con mi papel, el reporte del policía, la foto que estaba ahí en la traila. No, se acabó. Este hombre no te debe nada porque tú no lo conoces. Me quedé yo así, dije, al otro me voy a conseguir mi propio abogado, porque tiene mucho que ver. Justificado, ¿vale? Justificado, dice, es que te declaren sin culpa. Estás allí como culpable, pero que de repente el juez diga, case dismissed. No hay caso que perseguir. Eres libre. Y tú ni te la crees. Soy libre, no debo nada, no tengo culpa. Y delante de Dios, hermanos, todos somos culpables. Todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos nos extraviamos como ovejas extraviadas de su pastor. Así éramos todos. Y delante de Dios, hermano, literalmente todos merecíamos morir. ¿Amén o no amén? Merecíamos que Dios se parara en su trono y nos viera así a todos y nos chamuscara a todos. Estos no merecen nada, porque ¿con qué nos íbamos a justificar? ¿Qué podíamos decirle a Dios que teníamos de bueno? Nada. Pero la Biblia dice aquí, por Él son justificados todos los que creen en Él. Fíjate, hermano, de estar culpables delante de Dios, de pronto crees en Jesús. Y estoy hablando de creer, hermano. No decir que crees, pero crees de todo corazón. Y sale el juez y tú estás todo temeroso, ¿hay que ir a pasar? Y el juez dice, justificado. Dios mismo te dice, estás sin culpa. ¿Cuántos se alegran de eso? Así está, o así estamos, toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo. Esa es nuestra condición. Vamos a leer hasta
44. Mirad pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Y esto era lo que habían dicho los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerán si alguien la contare. Verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, fíjese esto, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, ahí está lo que le decía, que no eran todos judíos, sino había gente que venía de otras partes, los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. En estos versos que acabamos de leer, Pablo les predica este mensaje, hermano. Si tú quieres saber cuál es el mensaje que se debe estar predicando en las iglesias, es este. Un mensaje sencillo, un mensaje que dice, en Dios, en Cristo tenemos perdón de pecados. En Cristo somos justificados. Y luego un mensaje que la gente lo recibe con una avidez. Porque la gente, fíjate, la gente le dice, regresen el próximo sábado. Vengan a hablarnos más. ¿Qué te dice qué te enseña cuando una gente dice esas palabras, hermano? Que tienen hambre de ese mensaje, que tienen hambre de conocer de Dios, que tienen hambre de saber más de Dios. Yo creo, hermano, porque dice la Biblia en los profetas, hablando de Dios, he aquí yo traigo hambre, pero no de pan, no de comida, hambre de mi palabra. Yo creo que viene tiempo, hermano, cuando la gente vamos a volver a tener hambre de Dios. Cuando la gente vamos a querer más de Dios. Y yo quiero ver a cada uno de ustedes, hermanos, en ese hambre de comer más de Dios, de no conformarte con lo que se hable el domingo por la iglesia, de no conformarte con ese mensaje de querer más y de entrar a tu palabra. Yo te he dicho que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tener una Biblia y debemos de tenerla para leerla, no más para matar la mosca cada vez que ande por ahí. Tienes que leerla, tienes que entrar en ella, y ya te he dicho yo que tienes que leerla, ¿cómo se dice? En una forma sistemática, no errática, sino sistemática. Sistemática es que tú empiezas con Mateo y no te brincas hasta que no acabas Mateo. Así de sencillo, si tú no crees que el asunto va tan difícil. Luego acabas Mateo, meditas en él, qué aprendiste, qué estuviste leyendo todos estos días o semanas, lo que te hayas tardado, y sigues con Marcos. Y cuando acabas Marcos, sigues con Lucas, y cuando acabas Lucas, sigues con Juan, y sigues toda la Biblia hasta que literalmente la lees toda. Y cuando la lees toda, no es para que ya digas, ahora sí, al librero, ya la leí. Debes de volver a empezar, porque nunca debemos, mira, la Biblia, hermano, tiene una cualidad que es palabra viva. ¿Cuántos saben eso? Tú pudiste haber leído hace tiempo este pasaje, por ejemplo, que estamos leyendo hoy, y de repente lo vuelves a leer al cabo de algún tiempo y dices, caray, no había visto yo esto. Pero nadie le agregó palabras, son las mismas palabras que estaban ahí la vez pasada que leíste, salvo que a través de su Espíritu Santo Dios te permite ver un mensaje nuevo ahí.
Y cada vez que leemos, yo creo, hermano, que Dios va a traer este hambre. Y depende de ti y de mí ser nosotros esas personas que van a entrar en ese mover. Un mover de hambre de Dios, lo cual no puede haber si no hay hambre de su palabra. Empieza con un hambre de su palabra y el Espíritu Santo mira ese hambre que tú tienes y lo toma. El hambre tuyo y el poder del Espíritu Santo hace que llegue a tu vida una revelación que otros no tienen. Y Dios quiere llevarte ahí, pero tenemos que querer. Este pasaje dice que les habló y todos querían, háblanos más, háblanos más. Por último, quiero que leamos el verso 47 y 48. Verso 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor. Note que dice, así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué hicieron? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Yo te voy a decir que estos dos versos tan sencillos, hermano, tienen un mensaje tan profundo. Pablo les dice a los judíos, después de que habían rechazado el mensaje, porque dice que se juntaron y empezaron a llenarse de celos y a debatirles lo que ellos hablaban. Entonces en el verso 47 dice, verso 46 dice que se vuelven a los gentiles. Y acuérdense, judíos eran los descendientes de Abraham. Gentiles era toda persona que no era judía. Entonces él dice, nos volvemos a los gentiles, dice el final del verso 46. Y el 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor. Isaías 9:2, ¿se acuerda? Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y eso es más o menos, puede ser una de las palabras que Pablo estaba mencionando, pero dice que Dios específicamente les dijo a ellos, te he puesto por luz, ¿a quiénes? A los gentiles. Ahora, yo le digo esto, hay tres grandes grupos de personas que Dios reconoce: los judíos, los gentiles y el pueblo de Dios. Los judíos, los gentiles y el pueblo de Dios. Judíos es todo aquel que es descendiente de Abraham, que por descendencia lleva el linaje de ellos. Nosotros no somos de ahí. Gentil es toda otra persona que no nació siendo judío. Y de hecho, déjeme decirle que usted y yo, antes de aceptar a Cristo, éramos gentiles. Pero al aceptar a Cristo, Dios crea una nueva raza. Y se llama el pueblo de Dios. Se llama los cristianos. Usted y yo somos ahora ese pueblo. Y sabe, eso lo habla Pablo. Sed sin ofensa ni a judíos, ni a gentiles, ni al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios somos todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y dice aquí, los gentiles, gente que todavía no recibía al Señor, cuando oyeron que Dios había hablado de ellos y que había dicho, para los gentiles también es esta salvación, dice, se regocijaron. ¿Se imagina, hermano? Saber que para nosotros también es. Pero otra vez
le digo como el automóvil, como tenemos mucho, sí, es para nosotros. La salvación es para nosotros. Pero no es así es para nosotros. Si no es algo grande, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Es para tus hijos, hermano. Es para tus nietos, es para toda persona que está en tu familia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. ¿Pero por qué vas a ser salvo? Porque tú vas a hacer algo. Tú vas a poner tu granito de arena para que tu casa se salve. No es nada más orando, Señor, sálvame, abuelita. Y nunca llegas con una Biblia, con un cafecito, nada. La pobre abuela ya a ver cómo se las arregla sola. Pero tú ore y ore, salva a mi abuelita, Señor. No se va a salvar si no hay una acción de parte tuya. Dios promete salvarla. Igual con los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Señor, salva a mis hijos, pero ¿cuándo fue la última vez que les comunicaste algún principio espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que les leíste la Biblia, que oraste con ellos? Que les enseñaste, ojo, aquí va a haber auches, que les enseñaste, por ejemplo, cómo servir a Dios. ¿Conocen papás que dicen, ándale vieja, es hora que te lleves a los niños a la iglesia para que aprendan de Dios? ¿Y el viejo? Pues se queda ahí, viendo la tele. ¿O la vieja también? Que es que porque va a salir William Levy. Ya les dije que no es real. Yo le digo a mi Jane, mira Jane, esto sí es real. This is real. ¿Cuántas veces, por ejemplo, le has enseñado a tus hijos? Porque esta salvación es para nosotros, hermano. Pero así como a ti no te vino automática esta salvación, tú tuviste que aceptarla. Tú tuviste que determinar que ibas a caminar en esta salvación. Tus hijos y toda tu familia va a tener que determinar lo mismo, pero porque tú haces algo para que ellos vengan al Señor. Y lo primero que puedes hacer, lo mejor que puedes hacer es seguir trayéndolos a que escuchen la palabra de Dios. Tú no puedes dejar de que ellos sigan escuchando, porque cada vez que vienen, cada vez que tienen un programa, una película, algo, hay una oración para ellos, hay una oportunidad en que ellos pueden oír ese mensaje que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Termino aquí. Dice que ellos se regocijaron primeramente y luego dice glorificaban. Note que no glorificaban a Pablo y a Bernabé, glorificaban la palabra del Señor. O sea, glorificaban la verdad que habían recibido. Esto es para nosotros. ¿Cuántos pueden decir esta mañana conmigo, esta salvación es para nosotros? ¿Es tuya? Esta salvación, dígalo fuerte, esta salvación es para nosotros. Pero lo está diciendo así como que no me convence. A ver, ¿cuántos pueden decir fuerte? Esta salvación es para nosotros. Amén. Esta gente se regocijaba de ello, hermano. Y tú y yo, mientras no lleguemos a eso, sin necesidad de un porrista, porque yo lo estoy actuando aquí como que si fuera el porrista. Si cuando lleguemos a eso, sin necesidad de un porrista, entonces te va a llegar la verdadera revelación, que fue lo que ellos dice que hicieron. Y creyeron. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Sabe lo que me llamó la atención? Y hasta hice una nota ahí en mi Biblia. Pablo ni siquiera hizo llamado de salvación. Él nada más predicó. Pero la gente entendió. Y la gente estaba dispuesta. Y te voy a decir otro secreto. Si tú no estás dispuesto, me puedo desgaznatar haciendo llamados y nadie te va a hacer entrar. Porque
cada uno elegimos entrar. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí, y creyeron todos. Pero todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y no quiere decir que Dios tenía unos afuera, sino que todos los que quisieron entraron. Pero hubo algunos que no quisieron entrar, obviamente, como siempre. Pero en esta mañana yo oro que tú seas de los que sí entran. Yo oro que en esta mañana te llegue una luz que te diga a ti que el mensaje de esta salvación es para ti y es el día de hoy, hermano. No mañana. No pospongas este asunto y digas mañana o la otra semana. Porque Santiago dice, no sabes lo que será mañana. A lo mejor tú dices, ahora sí, nomás pasando Christmas, pasando las tamaladas y todo lo demás, ya en enero sí me voy a entregar al Señor. Y quién sabe que vamos a llegar aquí. Ojalá que sí lleguemos. Pero ¿quién está seguro de llegar allá? Entonces, mi consejo en esta mañana, hay un mensaje eterno. Y mensaje eterno quiere decir que está hoy. El mensaje de salvación está vigente hoy. Está para ti. Tú estás aquí, has oído la palabra, y déjame decirte, hermano, amigo, que me escuchas, ser de Cristo es ser de Cristo. Podemos tener fallas, pero eres de Cristo, te rindes a Él. Pero no es entrar nada más con la punta del dedo gordo, a ver qué se siente ser cristiano. Ay, está muy frío. No, entra con toda tu vida y dile, Señor, yo me rindo a ti. Y te aseguro que vas a tener fallas como todos tenemos. Pero hablamos en esta mañana durante la clase, no importa que tengas fallas mientras pidas perdón y te levantes y sigas adelante otra vez. Pero empieza con esa rendición a vivir la vida cristiana, a ser de Él, a serle fiel, a ser un cristiano que sea ejemplo para tus hijos, para tus hijas y para toda la demás gente. Póngase en pie en esta mañana.